La Atlántida descrita en los diálogos del filósofo Platón es uno de los enigmas más controversiales que hay y que la comunidad científica siempre ha rechazado por la falta de evidencias sólidas que ayuden a comprobar que esta historia o mito fue un evento verdadero y que ocurrió hace miles de años atrás. En esta ocasión, voy a descifrar este enigma paso a paso desde un punto de vista lógico y científico. ¡Bienvenidos! Hola, yo soy Mario Bercia y una vez más te doy las gracias por visitar mi canal y también por suscribirte a él, ya que esto me motiva para seguir haciendo más videos. Ahora comencemos. En esta ocasión hablaré de la mística Atlántida. Y es el gran filósofo Platón el que por primera vez hace mención de la Atlántida y plasma esta historia en el diálogo entre Timeo y Critías. Pero Critías dice que él escuchó esta historia a su abuelo y que éste a su vez la supo de Solón, el legislador ateniense. Pero es Platón quien escribe esta historia en sus libros. Y aunque la mayoría de ustedes ya saben que la Atlántida fue un reino muy poderoso y que se hundió en el mar Atlántico hace 11.300 años atrás, la verdad es que la historia de la Atlántida es otra. Porque la Atlántida jamás se hundió, pero sí se extinguió. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando te dé la explicación científica de lo que realmente le ocurrió a esta mística civilización, lo vas a entender. Así que comencemos con el primer video. La Atlántida, descrita en los diálogos del filósofo Platón, es uno de los temas que más han apasionado a la humanidad, el cual ha sido motivo de inspiración para autores de libros, directores de cine, series de televisión y documentales, donde más de uno ha dejado volar su imaginación, proponiendo teorías tan fantasiosas y llenas de ficción que caen en lo absurdo e ilógico. Porque han habido investigadores y autores de libros que han sugerido que la Atlántida se encuentra hacia el este de las columnas de Heracles o Hércules, en el mar Mediterráneo, cuando los textos de Platón indican que la Atlántida está en la dirección opuesta, hacia el oeste, en el mar Atlántico. Para comenzar a descifrar este enigma, debemos poner mucha atención en la ubicación de la Atlántida que nos da Platón en sus textos, para evitar confusiones. El diálogo entre Timeo y Critías dice que la Atlántida se encuentra después de las columnas de Hércules, hacia el oeste en el mar Atlántico. Las columnas de Hércules también se conocen hoy en día como el Estrecho de Gibraltar, pero Platón no indica en sus diálogos a qué distancia o cuánto tiempo debe uno navegar para llegar a la mística Atlántida. Espero que con el video anterior haya quedado bien claro que la Atlántida se encuentra en el mar Atlántico, hacia el oeste de Portugal o España, rumbo al continente americano. Ahora, para descifrar el misterio de la Atlántida, debemos comenzar por lo más básico, que sería el determinar cuál era la superficie territorial que tenía esta isla continente. En los textos de Platón dice que la Atlántida era más grande que Libia y Asia reunidas. Pero, ¿qué significa eso? ¿O cómo podemos tener una idea clara y precisa de lo que nos está diciendo Platón? Bueno, pues lo más correcto sería que nos trasladáramos a la antigua Alejandría y usáramos los mapas que existían en la época de Platón. Y los mapas más apropiados para esta investigación son los elaborados por Eratóstenes de Alejandría y el de su discípulo Ptolomeo. Estos mapas nos darán la respuesta que estamos buscando. En el mapa de Eratóstenes podemos ver que Libia está en el norte de África y en aquella época Libia tenía una superficie territorial de casi una cuarta parte de África y Asia está representada casi con la misma superficie geográfica que conocemos hoy en día. La superficie territorial de Asia es mayor a los 40 millones de kilómetros cuadrados. Ahora,
pasemos a revisar el mapa de Ptolomeo, que es más exacto y preciso. En este mapa podemos ver que la superficie territorial de Libia es un poco más grande que la representada en el mapa de Eratóstenes, y Asia tiene una superficie geográfica que es muy similar a los mapas que conocemos hoy. Con esta información ya podemos concluir que la Atlántida no era una simple isla, sino que era un continente con una superficie geográfica mayor a los 40 millones de kilómetros cuadrados. Después de ver estos mapas que nos ayudaron a saber cuál era la correcta superficie geográfica que tenía la Atlántida, podemos concluir que sería muy absurdo el pensar que la Atlántida se encuentra en el mar Mediterráneo, porque el mar Mediterráneo es demasiado pequeño para que la Atlántida pudiera estar ahí. Más adelante voy a utilizar otro mapa que nos ayudará a encontrar la correcta ubicación de la Atlántida. Por ahora debemos continuar con nuestra investigación. Hay unos datos muy importantes en el diálogo de Timeo y Critías que debemos revisar para saber cuál era el alcance de la civilización atlante y sus características, porque el obtener esta información nos va a ayudar a comprobar si la extensión territorial de la Atlántida era mayor a los 40 millones de kilómetros cuadrados. Así que vamos a ver el siguiente video. Platón dice que los atlantes esclavizaron y tributaron a los territorios que conquistaron. En África, sus conquistas fueron desde Libia hasta Egipto. También conquistaron el continente de Asia, y en Europa la conquista se extendió desde Portugal hasta la Tirrenea, que está localizada en el centro de Italia. Entonces, para que los atlantes hubieran podido esclavizar a un gran número de países y pueblos al mismo tiempo, es porque ellos debieron tener un ejército muy numeroso y poderoso. Platón nos da suficiente información que nos ayudará a determinar cuántos soldados tenía a su disposición los atlantes. A continuación, veremos las dimensiones del gran poderío militar atlante y analizaremos las características más importantes que tenía la Atlántida. Inicialmente, la Atlántida fue construida por el dios Poseidón, quien se enamoró y desposó a una joven mortal llamada Clito, la cual tuvo sucesivamente 5 parejas de hijos, todos varones y mellizos. Poseidón creó un recinto inaccesible para su esposa y dividió la Atlántida en 10 partes o provincias, dando una parte a cada uno de sus hijos, pero dio al hijo mayor de los primeros gemelos la estancia de su madre, que era la más grande, rica y vasta. También el hijo mayor lo hizo rey de todos sus hermanos, y a este primer rey le puso el nombre de Atlas. La familia real de la Atlántida poseía la riqueza más grande e inmensa que ningún otro rey ha visto jamás. En la Atlántida había un gran número de bestias domésticas y salvajes, como elefantes, toros, caballos y bestias de carga. Además, estas tierras tenían bosques, llanuras y pantanos que abastecían de suficiente comida a todos sus habitantes y animales. En los textos de Platón dice que la provincia capital estaba planificada en divisiones. Cada división tenía una extensión de 100 estadios y había 60.000 de estas divisiones en la provincia capital, sin contar a los habitantes de las montañas, y cada división territorial debía elegir a un jefe. En tiempos de guerra, el jefe de cada división debería proporcionar lo siguiente: una sexta parte de un carro de guerra para que se reunieran 10.000 carros de guerra. 2 caballos con sus combatientes nos da un resultado de 120.000 caballos, con un resultado también de 120.000 soldados de caballería. También deberían de proporcionar 2 caballos de tiro. El resultado serían 120.000 caballos de tiro. Un combatiente armado con un pequeño broquel o escudo. Y el resultado serían 60.000 combatientes con escudo pequeño. Un jinete para conducir 2 caballos. Y el resultado son 60.000 jinetes, infantes armados, arqueros y honderos, 2 de cada especie. Y el resultado sería 360.000 infantes, soldados armados a la ligera, o con piedras o con las agallas, 3 de cada especie, y el resultado serían 360.000 soldados ligeros, 4 marinos para maniobrar, y el resultado serían 240.000 marinos, y las 60.000 divisiones poseían en conjunto una flota de 1.200 barcos de guerra.
Ahora, si sumamos a todos los soldados disponibles que tenía la Atlántida en su provincia capital, obtendríamos un total de 1.200.000 soldados listos para la batalla. Pero aquí hay que aclarar algo. ¿Por qué Platón nos dice que este ejército tan numeroso era el de una sola provincia? Recordemos que Poseidón dividió la Atlántida en 10 provincias y Platón afirma que cada provincia tenía su propio ejército. Así que el resultado que acabamos de obtener debemos multiplicarlo por las 10 provincias para obtener el número total de combatientes que tenía la Atlántida a su disposición. Y el resultado de toda la infraestructura militar atlante es el siguiente: 12 millones de soldados, 1.200.000 caballos para caballería, 1.200.000 caballos de tiro, 100.000 carros de guerra y 12.000 barcos de guerra listos para la batalla. En otras palabras, el poderío militar que tenían los atlantes era tan grande que si juntáramos a los soldados activos que tiene China, Rusia y Estados Unidos, el resultado sería de solo 6 millones de soldados, la mitad de guerreros que los atlantes tenían a su disposición. Después de ver el video anterior, podemos afirmar que los atlantes poseían un ejército suficientemente grande para poder conquistar todo el territorio que menciona Platón en sus textos. Además, estamos corroborando que la Atlántida no era una simple isla de tamaño mediano o grande, como muchos investigadores han propuesto, sino que la Atlántida debió tener una superficie geográfica mayor a los 40 millones de kilómetros cuadrados, porque solamente teniendo un territorio tan extenso es como los atlantes hubieran podido obtener los recursos materiales y humanos para reunir un ejército tan enorme. Posiblemente también debes de estarte preguntando, ¿por qué estoy haciendo todo este análisis? Y la razón es porque todo lo que acabamos de ver en el video nos va a ayudar a entender cuál era la correcta ubicación de la Atlántida. Ahora voy a utilizar el mapa de la Pangea que nos indicará el lugar exacto donde se encontraba esta isla continente en el siguiente video. La Pangea fue el supercontinente que existió al final de la era paleozoica y a comienzos de la mesozoica, que agrupaba la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas hace unos 300 millones de años y unió a todos los continentes anteriores en uno solo. En ese gran supercontinente, los animales terrestres habrían podido emigrar libremente de un extremo a otro. Posteriormente, hace unos 200 millones de años, la Pangea comenzó a fracturarse y disgregarse hasta alcanzar la situación actual de los continentes, en un proceso que aún continúa. El nombre de Pangea fue usado por primera vez por el alemán Alfred Wegener en 1912, quien es el principal autor de la teoría de la derivación continental. La palabra Pangea significa toda la Tierra. Ahora, el mapa de la Pangea nos va a ayudar a encontrar el continente perdido de la Atlántida de una manera muy simple. En la imagen que estás viendo ahorita, se encuentran todos los continentes unidos en uno solo, y los países que conocemos hoy en día están cartografiados y delineados adecuadamente. Ahora tenemos que hacer una reflexión. Si en el mapa de la Pangea se encuentran todos los continentes juntos que existieron hace 200 millones de años atrás, la pregunta sería, ¿por qué en este mapa no aparece el continente perdido de la Atlántida? O ¿por qué no hay un espacio hueco vacío entre América y el continente europeo y africano? En otras palabras, si el continente de la Atlántida estaba en el mar Atlántico y se hundió, entonces, ¿por qué coinciden todas las líneas divisorias que hay entre el continente americano y los continentes de Europa y África? O, ¿por qué no hay un hueco o espacio vacío de 40 millones de kilómetros cuadrados? Entonces, si en el mapa de la Pangea están todos los continentes y coincide su unión perfectamente como un rompecabezas, pero la Atlántida no aparece, en este punto solo podemos concluir dos cosas. La primera sería que si la Atlántida no está en el mapa de la Pangea, eso quiere decir que la Atlántida jamás existió y fue una mentira, un simple cuento que no tiene ninguna validez. Pero la segunda conclusión, que sería la más obvia, es
que si en el mapa de la Pangea están todos los continentes y países, eso quiere decir que el continente americano es la verdadera Atlántida y que jamás se hundió en el mar, como afirmó Platón. Pero ¿cómo podríamos comprobar que América es la verdadera Atlántida? Solamente hay una manera. Así que comencemos por hacer comparaciones entre la Atlántida y el continente americano y veremos qué concluimos. Ya sabemos que la Atlántida era más grande que Libia y yacía juntas, y que tenía una superficie geográfica mayor a los 40 millones de kilómetros cuadrados. Y si la comparamos con la superficie geográfica de América, que es de 43.316.000 kilómetros cuadrados, nos damos cuenta que coincide perfectamente con la que tenía la Atlántida, e indicaría que América es la mística Atlántida. Pero necesitamos hacer más comparaciones para dar una conclusión más válida. En los textos de Platón dice que en la Atlántida había llanuras, montañas y pantanos. Esta descripción también coincide porque en América hay llanuras, montañas y pantanos. Pero ¿qué hay de los animales que habitaban en la Atlántida? Porque Platón dice que había elefantes, caballos, toros, bestias de carga, animales domésticos y salvajes. La primera comparación que acabamos de hacer resultó muy positiva y bastante convincente. Pero ahora nos tenemos que enfrentar a uno de los enigmas más grandes que hay de la Atlántida, y es los animales que habitaban ahí. Porque Platón dice que había elefantes, caballos, toros, bestias de carga, animales domésticos y salvajes. Y la pregunta obligada sería, ¿acaso podemos encontrar elefantes en América? La respuesta es un rotundo sí, porque estos animales no existen en América hoy en día, pero sí existieron hace 12,000 años atrás. Sin embargo, se extinguieron cuando ocurrió la última era del hielo, y donde podríamos encontrar evidencia sólida y científica que compruebe que animales como el elefante existieron en el continente americano. La evidencia que buscamos se encuentra en el Museo de la Brea Tar Pits, localizado en el condado de Los Ángeles, California. Así que vamos a ver el video. El Museo de la Brea Tar Pits está localizado en el Parque Hancock, cerca de la ciudad de Los Ángeles, California. En este lugar hay una laguna con varias fosas de alquitrán y que producen un asfalto espeso y pegajoso, que ha servido como trampas para animales y plantas prehistóricas. En este lugar se encuentra la colección de fósiles de la edad del hielo más completa del mundo, ya que en sus bodegas se contabilizan 100 millones de huesos que han ayudado a reconstruir parte de la fauna que existió en esta zona hace 10, 20, 30 mil y hasta 40 mil años atrás. A la entrada del museo se encuentran dos estatuas de leones que dan la apariencia de que uno está visitando un museo de África y no de América, pero dentro del museo las sorpresas aumentan. Para cualquier lado que uno observa, ahí se encuentran fósiles completos de mamuts, mastodontes que son muy similares a los elefantes asiáticos. También hay camellos, leones, búfalos de cuerno largo, caballos y cebras, o caballo nativo de América, tigres, dientes de sable y muchas otras especies de animales. Pero después de 2 horas recorriendo este museo, las preguntas obligadas aparecen. ¿Cómo llegaron estos animales a América? ¿Acaso ellos también atravesaron caminando el estrecho de Bering congelado junto con los humanos? ¿Por qué los animales como el león, búfalo de cuerno largo, camellos, el mastodonte elefante americano se extinguieron y los de África no? Y este es uno de los enigmas más grandes que la ciencia no ha podido responder aún. ¿Por qué toda esta fauna de América se extinguió y la de África y Asia no? ¿Qué fue lo que le ocurrió al continente americano para que toda esta fauna desapareciera de la faz de la Tierra? Bueno, eso es algo que voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, quiero agregar algo más. En el mundo maya hay varias representaciones de elefantes, como el mascarón de Chaco. En Copán, Honduras, se encuentra la estela B, donde hay 2 elefantes representados. Y otra evidencia que podemos agregar a esta investigación está en el mapa de Piri Reis,
porque en este mapa hay un toro dibujado. Y la pregunta sería, ¿cómo sabía Piri Reis que estos animales existieron en América? Si estos toros o búfalos se extinguieron hace 12,000 años atrás en la era del hielo. Así que podemos concluir que el mapa de Piri Reis sí es verdadero y que es una copia de otros mapas que eran mucho más antiguos. Así que todo indicaría que América es la verdadera Atlántida. Pero todavía hay que responder otra pregunta. ¿Por qué Platón dice que la Atlántida se hundió en el mar cuando en realidad eso no ocurrió? Bueno, pues esto lo voy a explicar a continuación. Pero si no te llegara a convencer lo que voy a decir en un momento o tienes dudas al respecto, te recomiendo que veas mi video 3 días de oscuridad, año 2033, fin del mundo. En este video lo encuentras en mi canal y te podría ayudar a disipar cualquier duda que tengas. Ahora retomemos nuestro tema. Lo que ocurrió hace 12,000 años atrás a la Atlántida o América fue un fenómeno natural que se llama el deslizamiento repentino del Polo Norte. Y este deslizamiento repentino fue provocado por una tormenta solar extrema que impactó al planeta Tierra. A este fenómeno solar yo lo he nombrado el golpe de Goliat. Y el siguiente video te lo explica. La teoría del golpe de Goliat está basada en las tormentas solares y sus efectos en nuestro planeta Tierra. El golpe de Goliat ocurre cuando el Sol expulsa una supertormenta solar que podría llegar a ser de 5 a 10 veces más potente que una tormenta solar regular. Cuando esta tormenta extrema golpea a nuestro planeta Tierra, provoca una inestabilidad y desbalance momentáneo en el eje de rotación de la Tierra y la Luna respectivamente. En ese momento, ambos cuerpos celestes tratan de reequilibrar esa inestabilidad giratoria momentánea para regresar a una rotación estable, y es aquí cuando ocurre el deslizamiento repentino de los polos, durante este periodo de inestabilidad y reajuste del eje de rotación de la Tierra y la Luna. En otras palabras, esta tormenta solar extrema acelera el proceso natural del deslizamiento de los polos, y lo que debería de ocurrir durante un largo periodo de miles de años se acelera y se completa en un tiempo aproximado de 1 a 3 días. Y sugiero este tiempo tan corto considerando las distintas evidencias recolectadas por los paleoclimatólogos de diferentes partes del mundo. Como ejemplo, tenemos las muestras de hielo obtenidas del monte Kilimanjaro en Tanzania y de las montañas altas congeladas de Sudamérica. El Dr. Lonnie Thompson, paleoclimatólogo de la Universidad de Ohio, obtuvo muestras de hierba congelada extraídas a 20 metros de profundidad del fondo del hielo, mismas que fueron datadas con carbono 14 y arrojaron un resultado sorprendente, indicando que hubo un cambio climático repentino y extremo en el año 3123 a.C., porque las hierbas encontradas en el hielo profundo de las montañas pertenecían a zonas de clima templado y no a áreas de clima invernal o muy frío. Además, todo indica que cuando ocurre la tormenta del golpe de Goliat, esta viene acompañada de material incandescente que arroja el sol cuando ocurre este fenómeno natural, misma que se desintegra al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Pero algunos de estos pedruscos podrían alcanzar un gran tamaño comparable con el supuesto meteorito que exterminó a los dinosaurios. En otras palabras, el meteorito que formó el cráter de Chicxulub en Yucatán, México, podría tener su origen en el Sol, y las pruebas que hay así lo sugieren, porque muestras obtenidas de diferentes yacimientos arqueológicos en el mundo indican que cuando han ocurrido extinciones masivas de animales, hay rastros de partículas que provienen del espacio exterior, y se asumió que su origen era de los residuos dejados por los meteoritos de gran tamaño que han impactado nuestro planeta. Pero todo indica que el verdadero origen de estas partículas serían los residuos que el Sol arroja a la Tierra cuando ocurre la tormenta del golpe de Goliat.
También es importante aclarar que cuando una tormenta solar impacta nuestro planeta, la Tierra solo recibe del 3 al 5% del total de una tormenta solar. Pero no debemos confundir la teoría del golpe de Goliat con el evento Carrington de 1859 o con la llamada tormenta solar perfecta, porque la tormenta descrita por la teoría del golpe de Goliat es una tormenta solar que es de 5 a 10 veces más potente que cualquiera de los eventos antes mencionados. También es importante considerar el tiempo que tarda una tormenta solar en llegar a nuestro planeta Tierra desde el momento en que es expulsada por el Sol, y a una tormenta solar solo le toma 3 días para llegar a nuestro planeta. Cuando esta tormenta impactó a nuestro planeta, provocó fuertes terremotos y un tsunami de proporciones incalculables que golpeó al continente americano, destruyendo todas las ciudades que había en las costas hasta 1000 kilómetros tierra adentro. Y recordemos que a la Atlántida llegaban barcos de todas partes del mundo, así que la capital de Poseidón y la mayoría de las ciudades debieron estar cerca de las costas, y todas ellas fueron totalmente destruidas en cuestión de minutos. Además, este gigantesco tsunami inundó todo el litoral de la costa, formando fango con roca revuelta, y este fango se debió extender hasta 500 kilómetros mar adentro, evitando que cualquier barco se pudiera acercar a la Atlántida, porque había la posibilidad de que el fango los atrapara. Por lo tanto, este fango impidió la navegación, así que los barcos que trataron de acercarse a la Atlántida se tuvieron que regresar, asumiendo que el continente se había hundido en el mar. Y con el paso de los años, la historia de la Atlántida fue olvidada, creyendo que se había hundido, y como ya no era una amenaza para nadie, los pueblos que fueron esclavizados posiblemente solo querían olvidar todo lo referente a los atlantes. Y esta explicación científica que acabamos de ver disipa cualquier duda de lo que realmente le ocurrió a la Atlántida, porque como dije al principio de este video, la Atlántida no se hundió, pero sí se extinguió, y todo lo escrito en los relatos de Platón coincide perfectamente con lo que le ocurrió al continente americano hace 12.000 años, una extinción masiva de animales provocada por un gigantesco tsunami, seguido de temblores y un cambio climático repentino. Pero hay otra evidencia que quiero agregar y que ya he comentado en otros videos. Estos pedazos de metal que se encuentran en Machu Picchu, Pumapunco y Tiahuanaco en Sudamérica fueron utilizados para unir bloques de piedra. Bueno, pues esta misma tecnología la encontramos en diferentes partes del mundo antiguo, como Egipto, en la isla de Pascua, en Japón y en la base del templo de la diosa Atenas. Por lo tanto, si esta tecnología fue utilizada por pueblos que estuvieron muy alejados uno del otro y nunca se conocieron, entonces la conclusión sería que sí había algún tipo de comunicación entre estos pueblos. Pero retomando el tema de la Atlántida, para que yo pueda afirmar sin temor a equivocarme que América es la Atlántida, debo contestar un enigma más. Porque si los atlantes tenían un ejército de 12 millones de soldados, eso quiere decir que en América ya existían humanos desde hace unos 100.000 años atrás. Y supuestamente los primeros humanos que emigraron de Asia lo hicieron hace 12.000 años, según lo indica la teoría Clovis. Entonces, la única manera de poder resolver este enigma sería si solamente se encontrara evidencia científica que demostrara que había humanos en América desde hace 100.000 años. Bueno, pues esta evidencia sí existe, y no de una datación de 100.000 años, sino que hay evidencia sólida que demuestra que ya había humanos en América desde hace 250.000 años atrás. La persona que encontró esta evidencia es la arqueóloga Virginia Steele McIntyre. Ella, junto con un grupo de arqueólogos, hallaron en un yacimiento que está localizado en Hueyatlaco, Valsequillo, Puebla, restos arqueológicos de herramientas y puntas de flecha que indicaban la presencia de humanos que cazaban en esta área desde hace 250.000 años. Pero los problemas comenzaron cuando esta arqueóloga publicó sus resultados ante la comunidad científica, porque ellos no solo lo rechazaron, sino que ellos acusaron a Steele McIntyre y a su equipo de trabajo de haber sembrado esta evidencia
para obtener fama, y lo que ocurrió después es muy irónico, porque el Museo Nacional de Antropología e Historia de México ordenó el cierre inmediato del yacimiento sin ninguna explicación. Así que debido a este hallazgo, que es muy importante y que solo se comenta en algunos libros o en reuniones privadas, le voy a dedicar mi próximo video, ya que esta evidencia es un descubrimiento muy importante que no debe ser ignorado. Y por último, para terminar con el tema de la Atlántida, voy a contestar una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes se deben de estar haciendo. Y es que si América es la Atlántida, entonces, ¿qué ocurrió con todos los conocimientos y sabiduría que tenían los atlantes? Bueno, pues Platón nos responde esta pregunta. Él dice que el principio divino del dios Poseidón se fue diluyendo cuando sus descendientes se siguieron casando con mortales. Y todas las virtudes que tuvieron Atlas y sus hermanos en un principio se fueron desvaneciendo, y sus descendientes comenzaron a rechazar las leyes que habían recibido en un principio y no respetaron el principio divino, dando paso a la ambición, injusticia y todos los placeres mundanos que los primeros atlantes siempre rechazaron. Entonces la divinidad castigó a los últimos descendientes atlantes, destruyendo la Atlántida y dejando con vida solo a los más ignorantes que vivían en las montañas, para que comenzaran otra vez una civilización desde cero. Pero aunque no lo creas, sí hay evidencia física de lo que dice Platón. Quiero mostrarte unas fotos y pon mucha atención en lo que vas a ver. En esta imagen de Machu Picchu, Perú, quiero que la analices y me digas qué tiene de extraño. Porque aquí hay algo que no coincide a simple vista. En esta pared se utilizaron dos diferentes tipos de tecnología para construirla. En la base tenemos una tecnología avanzada con bloques de piedra que fueron cortados con tanta precisión que no cabe un alfiler o una navaja de rasurar en la ranura que hay entre los bloques. Pero si continuamos hacia arriba, ¿qué es lo que se ve? Solo piedras apiladas. En otras palabras, esta ciudad se construyó originalmente con tecnología avanzada y luego una civilización que no tenía ningún tipo de conocimiento o tecnología la habitó de nuevo y la reconstruyó solo apilando piedras. En otras palabras, no fueron los incas quienes construyeron esta ciudad. Cuando ellos llegaron a Machu Picchu, esta ciudad ya existía, pero estaba abandonada y ellos simplemente la reconstruyeron, porque la evidencia arqueológica que se ha encontrado en esta ciudad en nuestros días no indica cuándo fue construida. Esa evidencia solo nos dice cuándo fue habitada por última vez y no responde quiénes fueron los constructores originales de este pequeño recinto. En otras palabras, si quisiéramos saber la fecha exacta de su construcción, se deben hacer estudios de tipo geológico y no de carbono 14, porque la prueba de carbono 14 tiene límite de 50,000 años. Así que, resumiendo, todo indicaría que la historia de América no está totalmente contada y tenemos que reescribir algunas cosas. Bueno, yo aquí termino el video, pero no me voy sin antes darte mis conclusiones. Y en esta ocasión solamente voy a dar una sola conclusión y que es definitiva. La conclusión es la siguiente: América es la Atlántida, te guste o no. Bueno, muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Yo soy Mario Bercia y nos vemos hasta la próxima. Gracias.